segunda parte había usado como disparador el tema de la improvisación del macrismo, ¿no? Esta figura de Hello Kitty que tienen, pero con un garrote, ¿no? Que está muy bien trabajado, me parece, muy bien llevado, ¿no? Esta de las buenas intenciones y el diálogo horizontal, vecino a vecino, el timbreo, que oculta también, o en realidad no sé si oculta, creo que ellos muestran para ocultar, o sea, hay como una cuestión ahí dialéctica muy, muy profunda para entender cómo ha calado y sobre todo yo trato de pensar en el día después, ¿no? La ruptura de las relaciones sociales que ha significado el macrismo en la jefatura de Estado, teniendo en cuenta este racismo, este odio al inmigrante, esta violencia vecinal, digamos, ¿no? Que es una epidermis. Por eso yo pienso en esa autocrítica de que no estaban improvisando. Sí, efectivamente, yo diría dos cosas o más, pero ellos tienen primero tienen un proyecto muy claro de sociedad y esos valores se expresan en su política pública. Ahora me llegó por WhatsApp una búsqueda de trabajadores de relaciones del trabajo. Dice, no se aceptan perfiles de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En un aviso público. Entonces diciendo vamos a contratar a un empleado de relaciones laborales, pero la U va a abstenerse. Ellos tienen una muy eficaz estrategia comunicacional, pero también hay que decir que las tapas de los diarios o los zócalos de TN no alcanzan para inhibir el efecto de las políticas públicas que ellos tienen y su carácter catastrófico en términos sociales y culturales. Entonces uno puede escuchar todavía un sector de la clase media diciendo no, yo estoy muy contento de pagar mi tercer aumento de gas, pero hay que ver qué pasa cuando llega el sexto y pierde el trabajo. Entonces, si bien hay que reconocerles que es un laboratorio con un gran arsenal instrumental para reproducir, hay un libro de un sociólogo crítico sueco que se preguntaba cómo dominan las clases dominantes, ¿no? Y me parece que esa pregunta es una pregunta vigente para pensar hoy cómo la nueva derecha en el siglo XXI hace lo que no hizo a fines del siglo XX y también con qué obstáculos se encuentra, porque yo quiero alertar contra la idea de que hay una derrota ilevantable y que estos muchachos tienen 40 años por delante de desgobierno y de calamidades en nuestro país y en América Latina. A diferencia de los años 90 hay un grado de crecimiento y fortalecimiento de organizaciones populares que son producto de estos años latinoamericanos y que auguran una resistencia mucho más coordinada, y ellos tienen que desmontar cosas que no tenían que desmontar en los 90. Por eso tienen ese discurso de campaña original que era bueno, vamos a respetar todos los derechos, fútbol para todos quedará. Entonces, bueno, sobre la base de la mentira ellos lograron un triunfo agónico. Y lo cierto es que por lo menos desde diciembre del año pasado, con la reforma previsional, han empezado un proceso de declive muy pronunciado en la población, por lo menos así lo dicen las encuestas, y por otro lado los efectos, insisto, sociales de esta política van a ser lo suyo. Entonces, bueno, la gran discusión es qué hacemos nosotros, ¿no? Y quiénes somos nosotros también, que es una complejidad. Uno dice, bueno, esto es Argentina, yo converso con compañeros de otros países, y decir Argentina es decir peronismo, quieras que no. Entonces me parece que ahí hay como una clave muy compleja, cómo se le gana a Macri en el 2019, entonces es las calles, es las elecciones, es un programa de gobierno, entonces por eso yo siempre lo leo en términos relacionales, como ellos y como nosotros nos desenvolvemos en el campo de la lucha. Yo te tiro algo para polemizar. No conmigo, digo. Pero podemos polemizar. No, para nada, pero me refiero como para... No, también, no sé si lo has notado, que también hay como un agotamiento de esta estructura republicana, entre comillas, digamos, que esto de la democracia representativa termina ya siendo un castillo de arena que no sé hasta qué punto puede entenderse. Yo pienso, por ejemplo, Colombia, México, Brasil, todos países dentro de los esquemas representativos, ¿no? Bueno, de Manuel Capello. Brasil no. Bueno, Brasil no, pero digamos en la liturgia hoy, digamos, son países repúblicas, ¿no? Uh-huh. En Perú acaba de caer un presidente, pero más corrupto que Isidoro Cañones, y es como que no pasó nada.
y un tipo que no tenía ni 6 meses en el poder y era realmente un perrito faldero de Estados Unidos, literalmente, ¿no? Lo que yo me planteo es, la única vigencia siempre dentro de esta estructura va a ser votar cada 4 años y quedarse en la casa cada 2 años, entrar en esa maquinaria electoral que cada vez está más alejada de... Ayer veía, no sé, una diputada que se llama Balbo, que tiene una bodega, es dueño de una bodega que se llama Balbo, y sus 2 proyectos fue el Día Nacional del Malbec y que paguen... Es muy gracioso y a la vez muy hilarante decir... ¿Cuánto gana esa señora? ¿Cuánto estará? ¿Cuánto tienen pasaje y todo? Y es como una casta cada vez más alejada y más de las necesidades de los más humildes. Pero uno termina votando, termina en esa estructura y una izquierda que a veces la noto como muy domesticada y cada vez más socialdemócrata y que no hagamos todo en términos legales. Y me pregunto si eso no termina siendo también una especie de trampa, ¿no? Te lo digo porque termino viendo al patito feo, que es Venezuela, que sigue al frente, que sigue resistiendo, que no abandonó la calle, pero que sigue planteando el tema que, bueno, hay una dualidad de poder que no se ha resuelto. No sé si... Sí, yo no sé si es como pedir disculpas, pero nosotros estamos hablando del macrismo y de las luchas en los términos que está planteado en la arena oficial, oficiosa y ahora uno tendría que decir, bueno, lo que inauguró Chávez en Venezuela y en la región es una utopía emancipadora y libertaria del continente, y no planteó solamente recuperar la figura de Bolívar, sino imaginar una sociedad que él llamó para Venezuela socialista, pero que para América Latina basada en los mismos principios de justicia social. Entonces, en verdad uno debería decir, bueno, desde mi punto de vista político ese es el horizonte al que hay que avanzar, y en ese marco uno se encuentra con relaciones de fuerza, con límites estructurales, con coyunturas específicas, dentro de las cuales uno opera en el marco de sus posibilidades. Yo discutía con algunos compañeros acerca de los límites del proceso en Argentina, del kirchnerismo, y yo podría decir que buena parte de la sociedad estaba a la derecha y ultraderecha de muchas de las medidas de Cristina, y las revoluciones la verdad que se hacen con las mayorías. Entonces, en ese marco es muy interesante la pregunta sobre las democracias y qué democracias estamos construyendo. Macri ha violentado todos los principios formales de la democracia, no hablo de los sustantivos, pero hay un riesgo también de que, producto de la impugnación de la democracia, uno avance hacia una democracia protagónica y participativa o avance al fascismo o a un golpe militar. No quiero traer ningún fantasma, pero si todas esas posibilidades están en disputa. La gran tarea es la construcción de ese sujeto que impulse los cambios en el sentido que nos imaginamos. Y por eso nosotros apuntalamos desde lo educativo y desde el movimiento social a fortalecer al movimiento social y articularlo con la política y hacerlo en el plano además regional y mundial, porque entendemos que la lucha es planetaria. Así que bueno, el tema de qué democracia supimos conseguir, creo que es el tema de la década, porque uno en verdad venía en los 90 totalmente desengañado de cualquier forma de gobierno y se decía, bueno, el Estado es siempre malo, la política es una porquería y son los movimientos sociales a quienes se idealizaba y que tenían prácticas contradictorias también. Luego la primera de esta década, con los procesos latinoamericanos, dice, no, el Estado, y ahora entonces tenemos que volver a un equilibrio articulando el movimiento social, los partidos políticos y el Estado en la construcción de un proyecto que está pendiente. Entonces, acepto los límites, esta democracia es intragable, especialmente para los más vulnerables, y está bien tu pregunta sobre cómo se profundiza o se construye otra democracia. O por lo menos plantear que lo representativo en realidad es seguir votando millonarios. Digamos, bueno, según quien se presente, ¿no? No, claro. Puede haber otras listas, otros proyectos. No, seguro, pero me refiero que, digamos, no sé, te doy un ejemplo muy sencillo. Si vos vas por la ruta 151 de Neuquén, camino a Cipolletti, ves una flota de megacamiones y transporte, que tienen el mismo apellido que el intendente de Cipolletti, ¿verdad? Vos vas por la ruta 22 y ves hectáreas y hectáreas y hectáreas de una constructora que tiene el mismo apellido que la familia histórica terrateniente de Neuquén, ¿no? Los Zapag. Entonces esa pregunta, terminamos, esto de ir y votar al que más guita pone en medios, termina siendo el único balance por momentos de una supuesta discusión o participación popular, y eso sí creo que, ojalá, por lo menos uno dice, bueno, pero podremos
¿Tenés tensión? ¿Esto realmente es decidir, es participar, es...? No, esa respuesta, esa pregunta se contesta sola. Lo que yo digo es cuál es la alternativa, porque lo novedoso de Bolivia, de Venezuela, es que se definen como procesos revolucionarios por la vía electoral. En el siglo XX la revolución era un grupo armado, la mayoría popular apoyaba, triunfaba eso, y entonces uno dice, ¿por dónde me planteo yo los cambios profundos? Bueno, usando las reglas de esta institucionalidad mocha, de esta institucionalidad acotada, de esta institucionalidad mentirosa, yo voy forzando el límite. Esa es una definición que en Venezuela tomó Chávez y su grupo. En Argentina tiene que constituirse un sujeto social y político. Yo cada vez que vengo a Neuquén me canso de decirle a los compañeros, che, qué organizaciones sociales fuertes que hay, y la política... El agua ya nos llegó al cuello y no tenemos ninguna solución de ningún lado. Hay muchos hogares que uno no tiene un pedazo de pan ni un vaso de leche para darle a nuestros hijos. Miren, nuestros hijos nos piden un pedazo de pan y ¿qué quiere que le digamos? Salimos de la mañana a la noche con trabajo y no hay fuente de trabajo. Acá nuestro suelo es rico, seamos conscientes y seamos sinceros. Nuestra tierra acá, gracias a Dios, es rica, vienen y sacan todo lo mejor de nuestro suelo. Usted lo sabe perfectamente, mejor que nadie. Entonces, por favor, nosotros llegamos a esta medida, no queríamos llegar a esta medida, pero tuvimos que cortar la ruta para que se escuche nuestra voz de alguna vez y por todas, porque si no, no nos iban a escuchar. Es así de sincero, señor. Yo he venido para resolver estos problemas. Yo no tengo la varita mágica para decirles a ustedes que mañana van a tener trabajo. ¿Cómo quieren que le dé trabajo a esta señora, a este joven, ahora, esta noche? Cuidado, ahí hay que buscar en la solución al canal a cielo abierto para que te encuentres agrícolas. Ahí vamos a tener mano de obra y ahí vamos a tener solución. El gobernador 3 veces intentó retirarse y no pudo. Finalmente lo hizo, apedreado tras el palco por algunos concurrentes. A la mañana del miércoles se iniciaba la reunión con más de 30 piqueteros y el gobernador Zapac. Nosotros tenemos que ir con esto a los piquetes. Si ellos pero los que están acá, que aplaudieron, tienen que firmar. Sí, pero ¿saben qué pasa? Porque si no es una burla. Pero usted nos va a tener que dar, denos por lo menos 1 hora y media, porque ¿sabe qué pasa? Bueno, usted sabe cómo está la gente. Denos 1 hora y media, por favor. Permítanos volver y se lo traigo. Esta ciudad es propiedad.